SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Lo primero esta mañana es un suceso terrible en el municipio de Lardero, que está pegado a Logroño, y donde ayer un hombre se llevó a un niño de 9 años de un parque. Le engañó, se lo llevó y el niño fue encontrado muy grave e inconsciente. Murió poco después. El hombre que se lo llevó y que estaba junto al menor cuando llegó la Guardia Civil fue detenido al momento. La policía, los agentes, le retuvieron en su vivienda y tuvieron que montar un dispositivo para poder sacarlo porque unos 200 vecinos se apostaron anoche en la puerta de ese domicilio para intentar lincharle. Fueron los vecinos los que alertaron de que un hombre se había llevado al pequeño y quienes aseguran que habían advertido ya antes de que este individuo, que cumplió una pena de prisión por un asesinato en el año 98, había intentado llevarse a otros niños de la zona. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Además tenemos noticia de un nuevo crimen machista, esta vez en Torrevieja, donde un hombre mató y descuartizó a su pareja. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día, se ha detenido, como dices, a la pareja de la víctima, que es una mujer finlandesa de 68 años. Se trata de un hombre de 70 años de la misma nacionalidad. Fue un indigente el que daba la voz de alarma tras hallar unas bolsas en un contenedor de basuras que contenían restos humanos. Más tarde, y en otra zona cerca de la urbanización en la que residía la pareja, se encontraron más. La casa de los dos ha sido registrada. Ayer se paralizaba la recogida de basuras en Torrevieja. Se investiga también los vertederos a los que se trasladan. Empieza un fin de semana de negociaciones tanto en la política internacional como en la nacional. Aquí los partidos tienen hasta las 2 de la tarde para decidir si presentan o no una enmienda a la totalidad de los presupuestos. El gobierno intenta convencer a Esquerra y al PNV para que no lo hagan. Quien sí lo va a hacer es el PP, que guarda en cambio silencio casi 24 horas después de la condena de la Audiencia Nacional por su caja B. Condena al partido y a Bárcenas por la reforma de su sede con dinero negro. Seguiremos a la espera hoy, en el día en que Génova y Ayuso escenificarán en la Junta del PP madrileño su enfrentamiento más descarnado por el poder del partido en la comunidad. Y será el día en que conoceremos también otra cifra económica clave, la evolución del PIB. Varias instituciones rebajan las perspectivas del gobierno, animado mucho ayer por la creación de empleo, récord desde el año 2008, aunque a ese récord se opone otro, el de la inflación, con los precios en la cota más alta en 29 años. Ese contexto, el de la inflación, condiciona también las conversaciones internacionales que van a producirse este largo fin de semana, para empezar en el G20, que empieza mañana en Roma, sin China y sin Rusia, pero con muchos encuentros simbólicos. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Como el primer cara a cara entre Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron después de la crisis por la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Australia, una crisis que terminó con la retirada temporal de los embajadores franceses en Washington y Canberra. Macron tendrá otro encuentro difícil, será con el primer ministro británico en medio de la tensión que estalló ayer cuando Francia retuvo a buques pesqueros británicos por el incumplimiento del acuerdo de pesca post-Brexit. El Papa también tendrá varios encuentros con líderes antes de la cumbre, entre ellos con Biden, el segundo presidente católico desde Kennedy. Ambos comparten ideología y agenda social, pero esta será una reunión con una carga simbólica importante por el enfrentamiento entre Biden y muchos obispos estadounidenses que piden negarle la comunión al presidente por su defensa del aborto. En la agenda de este fin de semana estará el debate sobre la vacunación en el mundo, el precio del gas y los compromisos para frenar el cambio climático a unas horas de la conferencia de Glasgow. Y el otro gran foro mundial que depende de las negociaciones y de la valentía de los países es la Cumbre del Clima, que empieza el domingo, como decíamos, en Glasgow. Javier Gregori. A tan solo 2 días del inicio de la 26ª Cumbre del Clima, que esta vez se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow, la ONU ha vuelto a cargar contra la todopoderosa industria de los combustibles fósiles. En un nuevo informe, Naciones Unidas denuncia que los gobiernos gastan ya más de 300.000 millones de euros al año en ayudas a las empresas del gas, carbón y el petróleo. Y Tatiana Nuño de Greenpeace pide ya que se acabe con esta enorme financiación pública a las energías más sucias. Tenemos que ver acciones reales para empezar a eliminar los combustibles fósiles. Según la ONU, por cada euro de dinero público que se invierte ahora en frenar la crisis climática, los gobiernos se gastan 4 en financiar el gas, el carbón o el petróleo. Ya es viernes, es 29 de octubre. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Y empieza el puente de Todos los Santos. O puente de Halloween para los millennials. A las 3 de la tarde comienza la operación especial de la DGT en las carreteras. Se esperan 5,5 millones de desplazamientos. Va a ser un puente pasado por agua con lluvia, siempre pasa, con lluvias generalizadas en la península por el paso del frente que entró ayer por Galicia y al que acompaña pues una bajada de las temperaturas. Bueno, pues al menos tendremos una hora más este fin de semana. Sí, cambia la hora. Entramos en el horario de invierno. En la madrugada del sábado al domingo a las 3,
volverán a ser las 2. Una horita más para dormir, más tiempo para disfrutar de una fiesta, los que no duerman, que se vive con identidad propia en países como México. El Día de los Muertos lo llaman allí, es una fiesta colorida, alegre, musical, en la que se recuerda a los difuntos con llamativos altares. En la ofrenda se representan los 4 elementos: el fuego en las velas, el agua como tal en un vaso de agua, la tierra en los frutos, en la fruta, en los elementos de la tierra, y el aire a no ser representado, digamos, físicamente. Con el papel, a la hora que se hace el movimiento, ya se hace la representación. Eso es en aire. México, aquí hemos abrazado la moda de Halloween. Vuelve a bajar el precio de la luz hasta quedarse por debajo de los 200 euros el megavatio hora, algo que no pasaba desde hace más de 20 días. Hoy se quedan los 175 euros después de estar por encima de ese nivel de los 200 prácticamente todo el mes de octubre. Eso ha empujado la inflación a su mayor nivel en 29 años, hasta el 5,5%. El Banco Central Europeo confía en que esta tormenta sea pasajera y que no haga falta su intervención. De momento, el regulador no cambia sus planes, Jordi Fàbrega. El Banco Central Europeo sigue defendiendo que la subida de la inflación en la zona euro, de la que hoy tendremos nuevos datos, es temporal, aunque ese periodo temporal de inflación alta será más largo de lo que habían previsto inicialmente. Los factores que provocan la inflación desaparecerán, aunque lo harán un poco más tarde, decía la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, tras una reunión en la que se ha decidido mantener la hoja de ruta establecida en septiembre. No se tocan por ahora los tipos de interés ni se retiran estímulos para evitar que los precios sigan subiendo. Además, el banco reitera el mensaje de que este problema desaparecerá a lo largo de 2022 y que los estímulos que puso en marcha para frenar el impacto económico de la pandemia se mantendrán hasta marzo. La preocupación por este dato y su impacto en la recuperación ha eclipsado la otra cifra excepcional del día, la de la encuesta de población activa. La EPA del tercer trimestre, que deja la tasa del paro en el 14,57% y el número de afiliados a la Seguridad Social por encima de los 20 millones, la mejor cifra desde 2008. Para el Gobierno es la señal que consagra la recuperación. Los sindicatos destacan el alto índice de temporalidad de ese trabajo que se crea y esperan resolver ese problema con los cambios en la reforma laboral que negocia el Gobierno. Pepe Álvarez advierte. Hemos visto con una cierta preocupación la incorporación de más gente a la mesa de las negociaciones. El Gobierno tiene que ser consciente de que nosotros el siguiente paso es levantarnos de la mesa e ir a la calle. Es decir, esto no se va a saldar sin que haya cambios. Esos contenidos y cambios es lo que todavía tienen que definir el gobierno de coalición después del choque que comenzó hace justo una semana. Este jueves, en la cumbre hispano-lusa en Trujillo, Moncloa quiso escenificar la reconciliación entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Otra cosa es que lo haya conseguido. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. La Moncloa intentó ayer lanzar una imagen de normalidad en el día después del acuerdo entre socios. Enviaron un vídeo de las vicepresidentas Calviño y Díaz caminando juntas por Trujillo, pero entre ellas no vimos ninguna distensión. En la espera de la rueda de prensa había distintos corrillos entre ministros. Ellas no estuvieron juntas en ningún momento y Yolanda Díaz sí que tuvo gestos cariñosos para el presidente, que delante de ella, de la vicepresidenta segunda, reiteró el argumento con el que la Moncloa intenta desactivar las dudas de Unidas Podemos, que teme que Economía recorte contenidos en lo ya pactado en la mesa del diálogo social. Es que el Gobierno de España lo que quiere es la coordinación para abordar esta reforma, el máximo diálogo y el mayor de los consensos para poder lograr una reforma que va a ser muy importante. Eran las palabras de Sánchez al lado de Antonio Costa, con quien fue especialmente afectuoso el presidente, lo reivindicó como un hombre de diálogo. El ministro Alberto Garzón pasó anoche por la SER para defender su intención de prohibir la publicidad de alimentos poco saludables en horario infantil. Ha recordado que España tiene unos niveles de obesidad infantil similares a Estados Unidos o México y que la autorregulación de las marcas no ha funcionado. Construir un mecanismo de regulación de la publicidad que sustituye un código de autorregulación que existía desde el año 2005, que no ha funcionado y que tenemos informes suficientes de universidades, de sociedad civil, de expertos que han acreditado una y otra vez que esto no funciona. Por lo tanto, lo sustituimos por una regulación siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, igual que han hecho países como Portugal, Noruega o el Reino Unido. Pues hagamos repaso de qué es lo que hacen los países de nuestro entorno. Nos va a ayudar Mariola Laurido. En Noruega, el 25% de la población tiene sobrepeso o es obesa frente al 55% de la española. Fue uno de los primeros países en tomar medidas. Puso
un impuesto a los dulces, también a los refrescos, y en 2013 prohibió la publicidad de los alimentos insanos dirigida a los menores. Portugal implantó esta última medida estrella hace 2 años. Antes aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas y ha logrado reducir la tasa de sobrepeso infantil del 38 al 30% con felicitación de la OMS. El Reino Unido impulsó en pandemia el veto a los anuncios infantiles. España, con Chipre, Grecia e Italia, es uno de los líderes en sobrepeso infantil, el 40%. La obesidad está estrechamente relacionada con el nivel de vida. El porcentaje es el doble en barrios y familias pobres. Aquí la derecha se ha lanzado a las redes contra esa propuesta de Alberto Garzón. Drogas sí, chuches no, escribía Isabel Díaz Ayuso en tono irónico, aunque lo más llamativo fue la foto que se hizo el responsable de comunicación digital del PP. Se llama Ismael Sirio López. Publicó una foto, una imagen en su mesa rodeado de todo tipo de bollería industrial, a modo de desafío a ese plan del ministro de Consumo. Es el mensaje de uno de los responsables de comunicación del PP el día en el que el partido recibe su tercera condena por corrupción. Y hay quien también quiso elevar el tono con el plan para bachillerato que les contábamos ayer, especialmente con la posibilidad de que los alumnos puedan obtener el título con una asignatura suspensa. Esto decía al respecto el consejero de Educación de Madrid. Va en la línea de castigar el esfuerzo, de no premiar el esfuerzo, de que tampoco premiar la adquisición de conocimientos, engañando a los alumnos, diciéndoles no os preocupéis que ya no vais a memorizar, que solo vais a adquirir las competencias por ciencia infusa, sin necesidad del conocimiento. Y otra polémica que despeja el Gobierno es la ley Mordaza. Al menos de momento, porque los socios han decidido dejar para más adelante lo más polémico, las devoluciones en caliente que recoge esa ley de seguridad ciudadana del PP. Informa Javier Carrera. Aún no hay acuerdo definitivo, pero los socios de gobierno van dando pasos para la derogación de la ley Mordaza del PP. La reunión de ayer entre ambos partidos acabó con un principio de acuerdo en cuestiones como el derecho a reunión o la toma de imágenes de manifestaciones. Según fuentes del Grupo Morado, los socialistas se limitan a hablar de avances, aún quedan puntos importantes por decidir. El principal, el de las devoluciones en caliente, que Podemos reclama eliminar, pero de momento se van desbloqueando los trámites, un gesto de cara a los presupuestos, con la mirada puesta en grupos como el PNV, que esta misma semana se quejaba de que se prolongue la fase de enmiendas una semana más. Sin embargo, los nacionalistas no están en una negociación que desvinculan de su hipotético apoyo a las cuentas públicas. Sigue abierto el pulso entre Reino Unido y Francia por las licencias de pesca en las aguas afectadas por el Brexit. La tensión se elevó anoche 1 grado más después de que Londres haya convocado a la embajadora francesa para que explique las medidas anunciadas por París contra los marineros británicos. Corresponsal Sara Canals. Buenos días. Una tensión que no viene de nuevo, pero que ayer Francia quiso llevar un paso más allá. Debemos emplear el lenguaje de la fuerza, dijo ayer el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune. Y es que, según Francia, el Reino Unido ha concedido un 90% de las licencias a pescadores europeos y el 10% restante corresponde a barcos franceses, unas cifras que Londres desmiente. Así que París ha anunciado que si la situación no cambia, a partir del próximo martes habrá represalias. Los barcos ingleses no podrán desembarcar en puertos franceses y se intensificarán las multas y los controles. Un conflicto que, pese a la escalada de tensión, Francia quiere solucionar. El primer ministro, Jean Castex, recordó que están abiertos al diálogo, aunque Londres considera que la reacción de Francia es desproporcionada. Y por su parte, los pescadores franceses, los más afectados por esta situación, piden estabilidad y normalidad. Ya veremos qué tiempo ocupa este choque en las citas internacionales de los próximos días que repasábamos en portada, a las que acude Joe Biden después de aprobar su presupuesto de gasto social que finalmente ha tenido que recortar para poner de acuerdo a los congresistas demócratas. Washington, Víctor Sancho. Todo presidente de Estados Unidos piensa siempre en el legado que dejará, y Joe Biden, inspirado en el New Deal de Roosevelt, esperaba poder impulsar paquetes de reforma nunca vistos desde hace al menos medio siglo. After months of tough and thoughtful negotiations, I know we have a historic economic framework. Biden anunciaba ayer lo que para él es un plan de gasto social histórico que debe modernizar al país y ponerlo de lleno en el siglo XXI, con gran inversión climática y avances en el estado del bienestar. La realidad es que ese plan lo que demuestra es la división del Partido Demócrata, proyecto descafeinado, recortado a la mitad con respecto a la idea original por las presiones del sector centrista y, por tanto, dejando a los progresistas descontentos. Una situación que ya padeció con el también 1000 millonario plan de infraestructura que espera en un cajón.
Los demócratas tienen urgencia por aprobar ambos proyectos. Biden y los legisladores saben que si no entregan rápido estas promesas de campaña, puede afectarles electoralmente, y el primer batacazo se lo podrían pegar el próximo martes, cuando hay en juego las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia. Y un par de cosas más de la actualidad internacional, Pablo. Moscú ha vuelto a cerrar por la COVID. Su alcalde ha decretado 11 días de vacaciones y el cierre de los servicios no esenciales para intentar frenar la alta incidencia de contagios en la capital rusa. Solo este jueves sumaron 8.400 casos más. La Organización Mundial de la Salud teme una nueva ola de contagios en el hemisferio norte, coincidiendo con la llegada del frío. Aquí llegamos al viernes con una incidencia rozando el nivel de riesgo medio en los 49,6 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Y tensión también en Taiwán? La diplomacia norteamericana en ese territorio ha revalidado esta noche su compromiso con el gobierno taiwanés después de confirmarse que Washington tiene soldados allí para entrenar a las tropas locales. China lo ha descrito como una provocación y una amenaza para la paz. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.